Gracias por continuar informándose en la edición estelar de Noticias Occidente, hoy con un tema importantísimo para la ciudadanía del Cantón de Grecia y de todo el país, y que acá en Noticias Occidente hemos decidido darle una mayor profundidad con el objetivo de analizar considerablemente todos los temas relacionados con esta situación llamada Ley de Accesibilidad, Ley 7600, y la realidad que vive esta legislación en la zona de Occidente y en el Cantón de Grecia. Para esto nos acompaña Francisco Rodríguez. Él es representante de Coindis y además es una persona que a lo largo de muchísimos años ha trabajado en pro de los derechos por las personas con capacidades especiales, y para esto nos acompaña hoy en el estudio principal de Noticias Occidente. Francisco, primero agradecerle su anuencia a compartir con nosotros unos minutos y darle las gracias por estar acá presente. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes de Noticias Occidente. Es una bendición estar por aquí y poder aportar algo en el tema. Algo importante resaltar es que estamos hablando con personas con discapacidad y no que otras personas vengan a hablar por nosotros. Perfecto. Francisco, para entrar de una vez en el tema, la realidad que vive actualmente el Cantón de Grecia en el cumplimiento de una sociedad inclusiva para las personas con capacidades especiales. Claro, primero que todo tenemos que empezar, el de los primeros pasos es ver la parte actitudinal, ¿verdad? Antes de entrar al cumplimiento normativo y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que son herramientas que permiten la exigencia de derechos. Me parece que a nivel cantonal la gente tiene muy buena disposición en cuanto al apoyo a las personas con discapacidad. Posiblemente faltará conocimiento en algunos temas, por ejemplo, cómo apoyar a una persona ciega, cómo comunicarse con una persona sorda, pero actitudinalmente me parece que el pueblo es un pueblo muy anuente y eso nota 10 para los griegos, ¿verdad? Ahora, en cuanto al cumplimiento de la normativa, pues aquí hay que tomar en cuenta muchísimas cosas. No es solamente la ley 7600, que es una herramienta importante, igualmente está la convención, que es un tratado, una convención internacional que tiene rango constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si nosotros empezamos a leer el articulado, falta bastante que hacer en lo que son las instituciones públicas a nivel del cantón, ¿verdad? En cuanto a la accesibilidad al espacio físico, nos faltan todavía muchas cosas. Por poner un ejemplo, el acceso a los lugares de recreación, el acceso a los lugares deportivos, las mismas aceras en algunos casos, ¿verdad?, no cumplen con las condiciones y esto termina siendo una limitante. Igualmente, pongamos un ejemplo, yo sé que tal vez no es un tema de la municipalidad que viene a hacer ingeniería de tránsito, pero por poner un ejemplo, hay lugares en Grecia que son incómodos para cruzar para cualquier persona. Ahora imagínense en el caso de una persona ciega. Sí, por la falta de semáforos inclusive, que es uno de los puntos que se había hablado anteriormente acá en Noticias Occidente. Ahora, Francisco, en cuanto a esa realidad, el Cantón de Grecia, por ejemplo, en la administración anterior, en la que inició en 2010 y termina en 2016, contaba en el Consejo Municipal con una representante del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. En esta administración no cuenta con esa representante, con ese representante dentro del colegiado. ¿Esto puede incidir en alguna manera en restar sensibilidad política al tema de la ley 7600 y de la manera correcta de tratar a las personas con alguna limitante? Me parece que no, y le voy a decir por qué, porque en realidad el tema de discapacidad y de inclusión debe ser un tema de todos, no de una sola persona, no de que una persona maneje el tema, sino que falta muchísimas veces, falta conocimiento, falta apoyo, y esa voluntad solamente se logra en el momento en que entendamos que nosotros tenemos que ser una municipalidad en donde se incluya a todas las personas independientemente de sus características. En el momento en que hacemos obras en donde dejamos parte de la población fuera, estamos excluyendo. Entonces me parece que no, inclusive me parece que habemos personas que tenemos la mejor voluntad de apoyar a la municipalidad, a la Comisión de Accesibilidad, en que se puedan lograr los objetivos, y eso va a ser en beneficio de todos. Esta ley particularmente, la 7600, es retroactiva. Esto significa que aquellos edificios que ya estuviesen construidos, a partir de la aplicación de la ley, deberán modificar su estructura para dar una accesibilidad total. ¿Cuál es esa realidad en el Cantón de Grecia? Usted, como persona no vidente, ¿con qué se ha encontrado en el Cantón de Grecia? Sí, aquí hay algo importante, ¿verdad?, que
que la ley decía varios plazos para el cumplimiento de norma. Posiblemente tal vez no pueda hablar de todas las edificaciones, pero sí hay algunas que les falta definitivamente temas de accesibilidad. Y públicas inclusive. Inclusive en públicas. Es que digamos la accesibilidad, para que todos nuestros televidentes de Noticias Occidente entendamos y comprendamos el contexto, una edificación pública no es que tenga solamente una rampa. Eso hay que tenerlo claro, sino que, por ejemplo, si yo llego como a una institución pública y, por ejemplo, pongamos que soy una persona sorda, tiene que haber alguien que se pueda comunicar conmigo en lenguaje de señas costarricense. En el momento en que no tenemos a alguien que me pueda interpretar mis señas, estoy siendo excluyente, porque al final yo no me voy a poder comunicar de la manera oportuna que necesitamos. Pongamos otro ejemplo, si yo soy una persona ciega y a la hora que llego a una institución pública no me tienen el material en un formato accesible para mí, por ejemplo, un formato digital, o sea, si a mí me entregan, con todo respeto lo digo, me entregan varias hojas en papel, para lo único que me va a servir es para echarme viento, porque no puedo acceder a la información. Y ahí podemos hablar entonces de rampas, la accesibilidad, por ejemplo, y parece a veces que no fuera así, pero hay instituciones que llega uno a los servicios sanitarios y no son accesibles para las personas con discapacidad física. Imagínese usted lo que es tener que ir a hacer una necesidad y no tener las condiciones para poder hacerlo. Sí, una silla de ruedas, hay baños a los que no entra una silla de ruedas, por ejemplo. Ni siquiera pasa por la puerta. Entonces, digamos, cuando hablamos de temas de accesibilidad, son muchos los temas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la accesibilidad al espacio físico, a la comunicación, a la información. Entonces, por eso yo puedo decir que hay instituciones que no cumplen. Ahora, ¿hay soluciones por hacer? Sí, claro. Y hay varias que son sencillas. Por ejemplo, que alguna persona se capacite en el lenguaje de señas. Hay inclusive organizaciones de personas con discapacidad, en este caso personas sordas, que estarían dispuestas a apoyar para que haya alguna persona que conozca el lenguaje de señas. Al menos una por institución. Digamos, por poner un ejemplo. Un ejemplo, pero claro, la ideal es que todos nos podamos comunicar. ¿Sí? Claro. Todos, aquí hay algo importante, es ley de la República el lenguaje de señas costarricense. Entonces, como forma de comunicarnos, si a mí me interesa comunicarme con Enrique, pero resulta que Enrique es una persona sorda, yo quisiera aprender cómo me puedo comunicar con él. Ahora, Francisco, hablando en ese paradigma y tomándolo como un tema de ley de la República, debería ser un frente de batalla la promoción de todo este tipo de acciones, incluso desde la etapa escolar, y que se pueda incluir en un plan de estudios en las escuelas. El hecho de que los niños desde muy temprana edad comiencen a familiarizarse con el lenguaje de señas costarricenses, a familiarizarse con el lenguaje, con la escritura braille, por ejemplo, y con todas las acciones para desarrollar una sociedad inclusiva. Así es. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Qué es lo que ha faltado en este país para que las escuelas comiencen a incentivar eso desde primero de escuela, por ejemplo? Bueno, aquí nos podríamos llevar la entrevista por lo menos 2 horas. Digamos, nosotros tenemos que entender la globalidad de la institucionalidad costarricense. Entonces, por poner un ejemplo, si queremos que el lenguaje de señas o la lectoescritura braille se puedan familiarizar desde los primeros años de la educación, resulta que no tenemos docentes que lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque entre las currículas que tenemos en los planes de estudio en las universidades, eso no está contemplado o está contemplado muy superficialmente. Solamente un dato para todos los que nos están viendo en Noticias Occidente. Por ejemplo, hay 251,000 personas ciegas o con baja visión en el país, pero a nivel del país, personas que puedan darle instrucción, dar el aprendizaje de un lector de pantalla son solamente 4. Entonces, 4, y habrán 251,000 que quieren aprender informática con un lector de pantalla. Sí, es desproporcional la cantidad de personas. Entonces tiene que ser eso, tiene que ser algo totalmente global. Tenemos que iniciar desde los planes de estudios, inclusive fortalecer las mismas organizaciones de personas ciegas o con baja visión para poder hacer que el país sea un país inclusivo. Ahora, ¿qué se ha hecho desde plataformas, por ejemplo, como Coindis? ¿Y qué se ha hecho desde plataformas que tienen incidencia legislativa en nuestro país y que tienen acercamiento con los poderes del gobierno? ¿Qué se ha logrado, por lo menos en los últimos años?
Vamos a ver, nosotros somos un comité de información que lo que hacemos es asesorar instituciones públicas, empresa privada, todas las personas interesadas, instituciones, empresas, se comunican con nosotros y nosotros asesoramos en temas de accesibilidad, de inclusión, productos, bienes y productos y servicios de apoyo, todo ese tipo de cosas. A nivel del gobierno, pues se necesita mucha voluntad política y por eso es que para todos los que nos han visto en comerciales, aquí que estamos llevando ese mensaje, ahí llevamos primero las personas ciegas cuando tenemos que cruzar calles y no existen semáforos con dispositivos sonoros, eso es un riesgo. Claro, por supuesto. Igualmente, si una persona usuaria de silla de ruedas tiene que llegar y bajar unas gradas, necesita bajar, pues tal vez necesita regresar a su hogar, pero si no hay una rampa y tiene que hacerlo por su cuenta en gradas, eso termina siendo un riesgo. Definitivamente hay que articular, se necesita una voluntad política, porque es que además la gente, si nosotros entendemos como sociedad que si hacemos las cosas de manera inclusiva desde un principio, eso no va a generar ningún gasto adicional. Por ejemplo, hacer un sanitario desde un comienzo que sea espacioso, con puertas amplias, no va a generar algo adicional. El problema es cuando tenemos que estar haciendo modificaciones a cosas que no lo hicimos de manera inclusiva desde un principio. Para ir concluyendo, Francisco, podríamos decir que la verdadera inclusión es aquella que no segmenta a la población con discapacidad en ese tema, justamente, en no decir es que son personas con discapacidad, no, son personas, así de simple. El con discapacidad sobra, me parece a mí, en algunos momentos y en algunas explicaciones o frases. Entonces, cuando se les considere como parte de la población, no con discapacidad, sino como parte de la población, ¿es esa la verdadera inclusión para estas personas? Así es, porque lo que es que estamos haciendo son etiquetas. O sea, la sociedad es una sola, todos tenemos características. Unos más altos, unos más bajos, unos tendrán mayor facilidad de palabra, otros no tanto, pero todos tenemos características particulares. Entonces, en el momento en que entendamos que las sociedades tienen que ser realizadas de manera inclusiva, vamos a tener una comunidad que tiene integrada a toda la población, con o sin discapacidad. ¿Qué es lo más importante en este caso? Pues que se haga desde el principio. Si yo llego, y vámonos en la práctica, si yo llego y hago una edificación de atención al público y los lugares, los mostradores no son apropiados para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda pensar que le brinden el servicio, ya lo estamos excluyendo. Si yo llego y le tengo 3 o 4 gradas para ingresar al local, ya lo estoy excluyendo. Si yo llego y la información no la tengo de manera digital o en braille para una persona ciega, lo estamos excluyendo. Entonces, es la población con discapacidad la que no puede acceder porque no quiere, o es por las barreras que nos impone la sociedad. Un 100 saca de nota la población griega en cuanto a la actitud para darle una inclusión a toda la sociedad. ¿Cuánto saca entonces el gobierno local? ¿En qué porcentaje está? ¿Cuánto debe mejorar? Hay que mejorar, o sea, todos los gobiernos locales tienen que mejorar en algunas cosas porque falta conocimiento. No podríamos dar una nota, o sea, en realidad no podríamos dar una nota porque hay muchos parámetros de medición. O sea, podemos hablar del derecho a la información, del derecho a la comunicación, del derecho al acceso al espacio físico. Entonces, son muchos parámetros que hay que evaluar, que podría ser un bonito ejercicio en algún momento, que podemos hacer, inclusive si con la Comisión de Accesibilidad de la Municipalidad, ver en dónde estamos y plantear una ruta de camino a lo que queremos, ¿verdad? Como le digo, a veces es toma de decisiones, nada más toma de decisiones. Por ejemplo, los sitios web hay pautas de accesibilidad W3C que las determina. Si nosotros le decimos a la gente de informática que las ponga desde un principio, tan sencillo como que si viene una foto, es ponerle un etiquetado que te diga, la foto aparece Enrique entrevistando a Francisco. Ya le dimos accesibilidad. Y es algo que te generó 3 minutos en digital, Enrique está entrevistando a Francisco. Entonces, es toma de decisiones. A veces la gente no lo hace porque no conoce, pero creo que podríamos intentar ver cuál podría ser la ruta de camino que necesita Grecia para que seamos una sociedad inclusiva. Bien, perfecto, Francisco. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y ampliar ese tema tan importante que, como usted lo decía hace unos minutos,
nos daría para hablar aquí hasta 3 o 4 horas. Así es. No, y lo más importante es que la sociedad la integramos todos, independientemente de la condición, con o sin discapacidad, todos somos parte de la sociedad. Bien, vamos a pausa comercial, ya vamos a regresar con más información de Noticias Occidente. Gracias por estarse informando con nosotros, ya volvemos.